Tremendo. Quedamos en nuestra reunión anterior, en el mensaje pasado, quedamos en esa ruta de obediencia de la que el Señor nos hablaba, ¿verdad que sí? Y tomamos o reafirmamos, dependiendo de cuál fue el caso suyo, tomamos o reafirmamos la resolución de que nuestro corazón y nuestra carne caminarán hacia hacer la voluntad de Dios, hacia un mismo lugar, ¿verdad? ¿En eso quedamos? ¿Verdad que sí? Nadie ha cambiado de parecer esta semana, ¿verdad? Caminamos en esa ruta. En este día, mis amados hermanos, nos detendremos un poco para considerar más de cerca 2 puntos que están aquí señalados, y finalmente vamos a concluir con la nota que termina este pasaje, y esa nota es el martirio de Esteban. Amén. Pero el primero de esos puntos que yo quisiera entrar a dilucidar con ustedes un poco es la referencia que hace Esteban del tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de Moisés, y luego la referencia que hace incluida del tabernáculo de David. Esta predicación de Esteban hace todo un recorrido extraordinario por el Antiguo Testamento. Yo creo que los que han caminado conmigo durante todos estos mensajes saben, y los que tienen por costumbre leer la palabra también saben, ¿verdad? Todo lo que es el recorrido, la trayectoria que hace Esteban, él hace oralmente con respecto al Antiguo Testamento. Y él hace todo este recorrido para demostrarle al concilio que toda la ley que ellos han estudiado, que todo cuanto ellos saben con respecto a sus antepasados, le apunta innegablemente a que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el único medio establecido por el Padre para reconciliar a la humanidad con su Creador. Ese es, en realidad, el objetivo de todo este recorrido que está haciendo Esteban. Es, como dice la Escritura, sombra de lo que habría de venir, refiriéndose al cumplimiento de las profecías en Jesús y como tal a la llegada de un nuevo pacto. El domingo pasado renovamos nuestros pactos, ¿se acuerdan? Y qué precioso fue ver las parejas renovando sus votos, sus pactos. Qué precioso eso. Entonces las profecías no quedó en la incógnita, ¿sí ven? Entonces las profecías le apuntaban a todo eso, a decir innegablemente que llegaría ese día en que Dios revelaría su plan, su diseño, su designio eterno de redención para la humanidad, y con él vendría un nuevo pacto. Eso es algo muy precioso. Vamos a ir a hacer un recorrido muy bonito. Yo espero que usted pueda caminarlo y digerirlo conmigo. Esteban menciona en todo este recorrido a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Menciona a Jacob, menciona a José y a los patriarcas, menciona a Moisés, según la palabra, el más grande de los profetas que Dios levantó por ser el caudillo que Dios levantó para sacar al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Menciona a Josué, que fue ese instrumento que Dios usó para ingresar en realidad a una nueva generación, a una nueva iglesia, a unos nuevos creyentes que habían crecido y se habían reproducido en el desierto durante 40 años. Menciona a Josué como ese líder, ese caudillo, ese pastor, ese estratega aún de guerra que Dios usó para ingresar esta nueva generación a la tierra prometida. Menciona también los profetas, menciona a David y a su linaje, y concluye su recorrido en el justo. Y este justo tiene una J mayúscula, si ustedes se han dado cuenta. Este justo se refiere a Jesús, y él dice que fue entregado y crucificado por la maldad del hombre y por la dureza de un corazón que se resiste a caminar en obediencia al Señor, por la dureza de un corazón que insiste en ir en una dirección opuesta a la que Dios le está guiando. En ese recorrido, mis amados hermanos, se menciona muy acertadamente en esos versículos que leímos el tabernáculo de Moisés, conocido también como el tabernáculo del testimonio, y seguidamente se hace referencia al tabernáculo de David. ¿Por qué esta referencia?
Tengo por costumbre como desmenuzar la palabra, ¿no? Beberla, estar meditando en ella, preguntarme hasta que la entienda. ¿Y por qué esta referencia? ¿Cuál es la importancia? En lo particular, yo nunca he escuchado un mensaje que hable sobre la referencia que hace Esteban en este pasaje a los 2 tabernáculos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es esto en esta referencia que es tan relevante para que Esteban lo mencione inspirado por el Espíritu Santo? Y buscando más en la presencia del Señor, entendí que es crucial que esta referencia aparezca aquí. Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartirlo con ustedes este día. El contraste entre estos 2 tabernáculos y la aceptación sin reserva de parte de la nación para con ellos, o sea, para los dos tabernáculos, era la evidencia más contundente que todo formaba parte perfecta de un plan de redención diseñado en los cielos para con la raza humana, y todo sin falta apuntaba a que Jesús, el Santo Hijo de Dios, sería el mediador de un nuevo pacto y quien establecería el tabernáculo perfecto para hacerlo morada, habitación de Dios. Eso es. La referencia que está haciendo Esteban a esos 2 tabernáculos es como diciéndole a la audiencia: tuvimos el tabernáculo del testimonio, del cual quedaron registros según nuestros antepasados, el tabernáculo de Moisés. Tuvimos también el tabernáculo de David, pero todo esto no es más que sombra de ese tabernáculo que habría de habitar con nosotros, en el cual se cumpliría la palabra profética dada a Ezequiel, donde dijo Dios: vendrá el día en que yo los voy a reunir de donde ustedes se hayan ido, de donde han sido dispersados, y serán un solo pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y en medio de ustedes habitará el tabernáculo, que quiere decir la presencia de Dios prometida por todos los siglos de los siglos. Y donde está ese tabernáculo será hecho de manos, será construido por el ingenio del hombre, será un asunto material. La referencia que está haciendo Esteban es diciéndole al pueblo que lo está escuchando: ese tabernáculo vino a nosotros en forma de Jesús. En forma de Jesús. Eso es maravilloso, porque fue en Jesús que se cumplió la profecía dada vez tras vez de parte de Dios, donde dijo: ya no tendrás que ir a Jerusalén a buscarme, ya no tendrás que ir al pozo de Jacob para adorarme, ya no tendrás que irte a un templo. Sencillamente, donde quiera que tenga alguien a Jesús en su corazón, allí tiene la presencia de Dios morando en él. Allí hay tabernáculo. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y viene el día que ya no escribiré en la ley más en los dinteles de la puerta ni en los postes, sino que la escribiré en sus corazones y en sus mentes, y todo el que me conozca me conocerá por la palabra. Oye, eso es precioso. ¿Se da cuenta de la importancia? ¿Se da cuenta? Esto es algo maravilloso. Y antes de que lleguemos hasta allá de ese tabernáculo, yo quisiera presentarle un contraste entre estos 2 tabernáculos. Ninguno de los 2 debe ser tenido como menor, como insignificante, como de menor escala. Amén. Es solamente para estudiar el contraste, porque Dios es un Dios que se mueve en tiempos también. ¿Se ha dado cuenta? Tiempos. Y el tabernáculo del testimonio, que es el tabernáculo de Moisés, vino por un tiempo. Vino para cumplir un propósito, un designio divino por un lapso de tiempo. Ese tabernáculo de Moisés fue levantado, de acuerdo a las Escrituras, por orden específica de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez estudiando o leyendo el Antiguo Testamento han pasado por esos pasajes donde hay tantas instrucciones con respecto al tabernáculo? Amén. Yo espero que la mayoría, ¿verdad que sí? Yo espero que la mayoría. Instrucciones específicas. Tenía medidas precisas. Eso es lo que Dios le habló a Moisés. Le mostró un modelo
y le dio instrucciones específicas, le dio medidas precisas, le habló de los materiales precisos que tenía que usarse, le habló de los utensilios precisos que se tenían que utilizar, los metales que se iban a utilizar, el tipo de cereales o de harinas, aún para preparar el pan. Oigan, es tremendo. Un Dios tan metido en detalles tan pequeños. Pero ¿por qué tan complicado ese Dios? Bueno, ¿será porque Él es Dios? ¿Será porque Él es el dueño? ¿Será porque Él es el jefe? ¿Será porque Él es soberano? ¿Será porque Él es omnisciente? Posiblemente será porque Él estaba primero que tú y yo. Amén. Y posiblemente será porque es por Él que tú y yo estamos. Amén. Dios estaba engranado en todo detalle. Todo detalle fue precisamente coordinado y atendido. Para cada paso en el tabernáculo de Moisés, para cada paso, para cada movimiento, para cada detalle, se habían dado leyes que lo regían. Y todo en cuanto al tabernáculo de Moisés estaba gobernado por el antiguo pacto, apegado a la letra de la ley. Aún la adoración al Señor se ejecutaba bajo la ley y era con obras. Eso es una breve descripción de algo del tabernáculo de Moisés. Vamos a ver el tabernáculo de David. El tabernáculo de David fue hecho por David mismo. Es más, las porciones bíblicas de ese tabernáculo dicen que eran cortinas, que era una tienda que él escogió para mantener allí el arca del pacto. Cuando él la recuperó de los filisteos, todavía estaba Samuel de juez. El arca del pacto, ¿cuántos saben lo que es el arca del pacto? Algunos están mirando como estaba hablando en chino. El arca del pacto era lo que representaba la presencia de Dios prometida para el pueblo de Israel. El arca del pacto en el tabernáculo de Moisés estaba en el lugar santísimo, en el último de los espacios donde nadie podía ingresar excepto el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. El arca del pacto fue aquella arca que fue construida también, y dentro de ella estaban las leyes o las tablas de la ley, estaba también la vara de Aarón que reverdeció, y estaba también un recuerdo del maná que Dios les había dado al pueblo para sustentarlo. Eso se conoce como el arca del pacto. Esa arca del pacto fue robada del pueblo de Israel en el tiempo en que el sacerdote Elí estaba fungiendo. Ahora sí nos ubicamos, ¿está bien? Ok, vamos caminando. Primero de Samuel, tienen que leer Samuel, Samuel, Reyes, Crónicas, tienen que leer toda la Biblia. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por ello? Amén. Esa arca del pacto fue robada en esa época cuando Elí era sacerdote y juez sobre Israel, y él habitaba en Silo. Los hijos de Elí, que eran los sacerdotes en turno, se habían corrompido de tal manera que la Biblia dice que se prostituían con las mujeres en las puertas del templo. Tremendo, ¿verdad? Y Dios permitió que la gloria de Israel le fuera traspasada. Cuando los filisteos ganaron la batalla, hicieron gran mortandad y se llevaron con ellos el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto? Presencia de Dios prometida. ¿Se da cuenta? Ok. Me tocó hacer ese recorrido porque algunos los veía como mirando. Muy bien, pues vamos aquí. El arca del pacto. Esa arca del pacto, cuando fue recuperada, esa arca habitó bajo tiendas, en cortinas sencillas, en una tienda que David preparó para guardarla. Eso fue durante el tiempo en que todavía Samuel era juez, cuando se la robaron. También fue cuando Saúl ascendió al reinado sobre Israel, y de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 7, el arca pasó mucho más de 20 años casi abandonada, pues Saúl, el rey Saúl, nunca le dio importancia. Tremendo, ¿no? Nunca. Observa el reinado de Saúl. Nunca le dio importancia al arca del pacto. Pero había algo que ardía en el corazón de David. David sabía que el arca estaba allá bajo tiendas.
El arca estaba allá bajo una carpa, bajo unas cortinas, y él tenía un anhelo profundo. Él todavía no podía sacarlo porque él no era rey. Es más, él era un reo de juicio del rey. Donde el rey lo viera, lo mataba. Él era perseguido, él fue fugitivo por muchos años. Y algo ardía en su corazón porque el arca estaba allí en ese lugar prácticamente abandonada. Después de décadas, cuando David asciende al trono como rey, una de las primeras cosas que él hace es ordenar que el arca del pacto sea traída a la ciudad de David. Eso es muy interesante. El arca está en el tabernáculo que David le levantó, sin instrucciones precisas, una tienda hecha únicamente por fe y por gratitud, por la liberación del símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo escogido. Amados hermanos, mientras que el tabernáculo de Moisés era figura de la salvación realizada solo por Cristo, por cuanto las exigencias de la ley eran imposibles para un hombre, pero Cristo, según la Escritura, cumplió toda la ley sin defecto. Mientras que eso era, y así es, el tabernáculo de David se levantó como figura del nuevo pacto, de una salvación únicamente en Cristo Jesús, pero por gracia y por fe. Eso es precioso para mí. ¿Lo es para ti? Precioso, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Otra descripción, unas notitas más con respecto al tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, el sacerdocio era exclusivo de Aarón y de la tribu de levitas. Ellos fueron consagrados. Es tanto que los récords, los anales históricos de ellos tienen eso muy bien cuidado, esos registros muy bien detallados. A la tribu de Leví, Dios no le dio porción en heredad, porque dijo: ellos son mi porción, son escogidos para mí. Eso es poderoso, ¿verdad? Y por eso yo le digo, mis amados hermanos, a los padres, si tú ves en tus hijos ese anhelo, y aunque no lo veas, inyéctaselo. Inspíralos a amar a Jesús, a estudiar para Él, a prepararse para Él. Necesitamos abogados, necesitamos ingenieros, necesitamos médicos, necesitamos maestros, pero ciertamente lo que la sociedad más necesita son ministros de Dios, pastores entregados, hombres y mujeres con una conciencia clara del Dios al que sirven y también del pueblo que Dios nos confía. Así que eso hay que motivarlo en ellos, amén. No que es esa idea que a veces se tiene, o ya no, ¿verdad? Pero a veces en los cultos, cuando yo estaba niña, pasaba alguien a cantar un especial y decía: hermanos, pues no he ensayado, no tengo ni voz para cantar, pero como es para Dios, ahí les va. Y arrancaba tim blim blim, tim blim blim, tim blim. Porque era esa noción que como es para Dios, pues como salga, como venga. Ahí como al fin y al cabo el Espíritu de Dios nos va a ungir y ya va a ver lo bonito que eso va a salir. De eso no nos preparemos, no ensayemos, no estudiemos. ¿Por qué nos esforzamos? Eso no es así. Amados hermanos, si nuestros niños y nuestros jóvenes, usted les puede inculcar eso. Es para Dios. Usted va a la escuela para Dios. Usted se capacita en una carrera para Dios. Usted se esfuerza a lo mejor en su trabajo para Dios. El jefe es solamente la persona que Dios ha permitido que esté en autoridad humana sobre usted allí en ese lugar. Pero su verdadero jefe es Dios. Es Dios. Amén. Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Y en el tabernáculo de Moisés el sacerdocio era exclusivo de esa tribu de Leví que había sido consagrada y de Aarón. Ahora, en el tabernáculo de David, David estableció un nuevo reinado de sacerdotes. Como dice el Salmo 101:6, mis ojos, dice Dios, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Esa era, por así decir, la nota que dirigía al corazón de David, y él estableció un nuevo reinado de sacerdotes para ministrar. En el tabernáculo de Moisés, ¿cuántos están caminando conmigo?
Nos ayuda esto para lo que vamos a llegar, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés se ofrecían sacrificios según el antiguo pacto, y estos eran oficiados únicamente por los sacerdotes y por el sumo sacerdote, el sacrificio de expiación una vez al año. Esa fiesta hasta el día de hoy se celebra en la nación de Israel y se conoce como Yom Kippur. Le gusta tomarse el día libre, pero no sabe ni por qué se lo toma, ¿no? Sí, aquí en el condado de Montgomery. Las escuelas no tienen por qué ir a la escuela, porque hay una alta población de judíos acá. El Yom Kippur es una fiesta aún nacional, claro, no federal, pero en todas las comunidades lo observan y usted puede pedirlo. Cuando trabajaba con algunas firmas de abogados, como la mayoría eran judíos, el Yom Kippur esta semana no se trabajaba. Bueno, ellos, ¿verdad? A nosotros nos tocaba ir de todas maneras. Pero bueno, ese sacrificio, el sacrificio de la expiación, era una vez al año que se efectuaba. Ahora, el tiempo pasó. El arca que había sucedido en el tiempo cuando estaba allí se la robaron. Y por muchos años el arca no estuvo en el tabernáculo, aunque las generaciones vinieron. Pero los sacerdotes continuaron ofreciendo sacrificios, aunque el arca ya no estaba en el tabernáculo. Tampoco en el ministerio o en el tabernáculo de Moisés, tampoco había ministerio musical, hermano. Usted ya sabía eso, ¿verdad? Sí, no había ministerio musical, no había cantores. No había en el tabernáculo de Moisés, no había cantores, no había ministerio musical, ni siquiera habían instrumentos para la liturgia, para el desarrollo de sus servicios a Dios. El tabernáculo de David trajo a habitar allí de nuevo, en primer lugar, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios prometida. Aunque no eran más que cortinas, aunque no era más que una tienda, aunque no era algo tan preciso, tan apegado a la ley, era más bien una ofrenda de un templo que se levantó por amor a ese Dios de Israel. Él trajo de nuevo el arca a ese lugar, haciendo de esto figura de la alabanza ofrecida a Dios por adoradores en espíritu y en verdad. David, amados hermanos, para los que no lo saben, dejó expuesta el arca del pacto sin velo de separación. En el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de Moisés, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo y había un velo de separación entre el lugar santísimo, el lugar santo, y luego estaban los atrios donde estaba todo el resto de la congregación. El resto de la congregación permanecía en los atrios, en sus pasillos. En el lugar santo estaban los levitas oficiando las diferentes ceremonias, pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, y eso era una vez al año. Tenía que entrar con sacrificio, tenía que entrar primero para expiar sus pecados, asegurarse que él iba limpio, limpito, purificado, porque si él entraba con defecto de pecado, moría irremisiblemente. Lo fulminaba la presencia de Dios. Tremendo. Según las escrituras, y ya lo he dicho en otras ocasiones, al sumo sacerdote se le ponían unas mantas, como unas faldas, y en la parte posterior de sus mantas, de sus faldas, colgaban unas campanitas. Ellos tenían que vestirse de acuerdo a lo que Dios les había establecido. Y alrededor del tobillo le amarraban una pitita. ¿Cuántos recuerdan eso? Que lo hemos hablado, un lacito. Y ahí le iban dando cuerda al sumo sacerdote para que entrara al lugar santísimo. Y mientras las campanitas iban sonando, tin, 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 tin. Ah, está vivo, decía el pueblo, está vivo. Está bien, el sacerdote está bien. Cuando oían, lo mató Dios. A jalar la pita y a sacar el sumo sacerdote, porque nadie podía entrar a ese lugar excepto el sumo sacerdote, y tenía que entrar limpio, ser acepto delante de Dios. Había un velo que lo separaba. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. En el tabernáculo de David expuso el arca del pacto.
No puso un velo de separación. Él designó a un grupo exclusivo de levitas para ministrar ante el arca, porque así había sido escogido de parte de Dios. Pero al no ponerse el velo de separación, David hizo figura con esto, que la presencia del Señor ahora era accesible a todos. Alabado sea Dios. ¿Usted se da cuenta por dónde Esteban está llevando al pueblo? Además, también David asignó músicos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? El ministerio de alabanza, gloria a Dios. Puso cantores. ¿Cuántos cantores hay aquí? Amén. Cántele a Dios. Aplicó instrumentos musicales que él mismo hizo. Él era un hombre diestro, trabajador, laborioso. Él era un hombre dedicado a sus tareas. Él mismo hizo los instrumentos y se los puso a los salmistas. Escogió salmistas también para lanzar delante de Jehová. Les ordenó cánticos de celebración a Dios y no ofreció más sacrificios de víctimas, sino solo sacrificios espirituales, como la ofrenda encendida, como las ofrendas de paz, como las ofrendas de alabanza, ofrendas de gozo y ofrendas de acción de gracias. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque procedía en conformidad a las profecías. Aunque tal vez David no lo sabía todo, aunque tal vez no entendía muchas cosas, un asunto él se dispuso en su corazón y fue obedecer y caminar por fe, anhelando con su corazón llegar a ese día glorioso en que el mediador de un nuevo pacto se levantaría para la humanidad. Qué precioso eso, ¿eh? De esa forma, amados hermanos, David habla proféticamente del Hijo de Dios, Jesucristo, y él dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Con esto lo que él hace referencia es, cada vez que muere el sumo sacerdote, porque era vitalicio en su tarea, tenemos que escoger otro sumo sacerdote y ver si Dios lo aprueba. Y ese sumo sacerdote tiene que primero degollar bueyes y ovejas y ofrecer sacrificio en expiación por él mismo, porque él mismo es pecador, ¿verdad? Y ver si Dios acepta sus sacrificios, y luego que lo ha hecho por él mismo, entonces él puede entrar una vez al año al lugar santísimo y ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo. Un comentario de la literatura rabínica que en este momento estoy recordando dice que cuando entraba el sumo sacerdote, ese comentario está en la Midrash, dice que cuando entraba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio, todo el pueblo, toda la congregación, miles y miles de familias esperaban alrededor del tabernáculo a ver qué pasaba. Y cuando se ofrecía el sacrificio, ellos tenían la noción de que al subir el humo de ese sacrificio, si subía en cierta dirección y recto, era que Dios lo aceptaba. Pero si de repente ese humo se viraba, todos volvían con culpa y tristes a sus casas, porque pensaban que Dios no aceptaba el sacrificio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la tristeza? ¿Te imaginas el peso de la culpa? El pecado pesa, hermanos. Sí, los que hemos sido pecadores y seguimos siendo pecadores, hermano. No somos practicantes del pecado así, ¿verdad que no? Amén. Pero somos pecadores porque estamos en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Pero hay hermanos que de pronto nunca han conocido eso, pero el pecado pesa. Ahora es menos el amén. Pero el pecado pesa. Sí, el pecado pesa. El pecado pesa. La culpa pesa. Y hay gente que camina únicamente mirando su vacío, su miseria, su ruina, su calamidad. Pueden tener dinero, pero no son libres. Pueden tener muchas mujeres, pero no están satisfechos. Pueden tener muchos hombres, pero no se sienten realizadas. Pueden tener muchas posesiones, pero viven como miserables, porque el pecado y la culpa pesan. ¿Te imaginas ir a un culto donde se ofrece a Dios sacrificios y luego tener que bajar la cabeza, irse a su casa
y decir, sigo arrastrando mi pecado, sigo arrastrando mi culpa. El escritor a los Hebreos dice que eso sucedía allí, en el antiguo pacto. Pero gracias a Dios por este personaje de quien David dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque Jesús, el Hijo de Dios, solamente tuvo que ofrecer sacrificio por los pecados una única vez. Alabado sea el nombre del Señor. Una única vez. Desde entonces no se necesita que nadie más muera para que haya perdón para otro ser humano, porque Jesús, el Hijo de Dios, dijo, los bueyes no pudieron quitar el pecado, la sangre de las ovejas tampoco, el oficio de los sacerdotes todavía no quitaba la culpa. Tendré que ofrecer mi vida. Y la Biblia dice, el cordero fue inmolado, fue llevado al matadero, no abrió su boca, él no proclamó, él no protestó, él no dijo nada. Él dijo, en mi mente tengo, según el escritor a los Hebreos, en mi mente tengo que un día Adrián, que un día Alicia me van a conocer, un día Ana me va a conocer, un día Clever me va a conocer, un día ellos me van a recibir, yo voy a dar mi vida por ellos. Una única vez fue necesario. Alabado sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Precioso Cordero de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Óigame, eso es maravilloso. Una única vez. Ya no hubo más necesidad. Allá en Bogotá hay un cerro muy famoso que se llama el Cerro de Monserrate. Y nosotros los jóvenes, yo era niña en realidad, pero desde niña y jovencita nos llevaban al Cerro de Monserrate para pintar las piedras y decir, ya no tienes por qué subir de rodillas, Jesús pagó por ti. Ah, tremendo, ¿verdad? Qué tiempos tan preciosos, porque tú vas a ese cerro, mucha gente va de turista y tú ves una cantidad de gente pagando sacrificios, subiendo de rodillas el cerro. Unos van subiéndolo con los ladrillos en sus manos, sangrados, hechos pedazos la piel. Pero Jesús ofreció el sacrificio por nosotros. Ya no hay necesidad de ello. Ya no hay necesidad de que la sangre de nadie más sea derramada, porque la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Aleluya. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Y David, amados hermanos, tuvo un noble anhelo. Ese anhelo era sacar el arca del pacto de esa tienda donde décadas atrás él la había guardado. Se sintió muy mal, según lo que dice la escritura, de ver que él vivía en casa de cedro. Él dijo así, él le dijo al profeta Natán, yo no soporto que mi casa es una casa de cedro, pero el arca del pacto de mi Dios está bajo cortinas. Está allí en esa tienda sencilla. Y aunque ahí a Dios le hacían cultos maravillosos, llenos de alabanza, llenos de celebración según las instrucciones de David, ahora que él era rey, lo primero que él quiso fue construirle un templo, una casa donde Dios habitara con mayor esplendor. Y Dios le dice así, ya lo leímos en esos versículos, Dios le dice, no tú, David, tu hijo me lo va a construir. Así le dijo, ¿verdad? Consagre sus hijos a Dios. Consagre sus hijos a Dios. Amén. Enséñeles a servir al Señor. Enséñeles que el servicio a Dios tiene un precio para pagar. Amén. Eso es así. No le diga a su hijo, papito, como tú vas a ir a servir a la iglesia, entonces está bien, no hagas las tareas. Ahí Dios te va a ayudar. Todo lo contrario. Porque vas a servir, hazlas primero. Amén. Madruga más. Esfuérzate más, mucha más, porque ese es el servicio al Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios le dice a David, no tú, sino tu hijo. Y Dios se agrada de ese anhelo. Y ya estamos llegando al final de este. Ya no nos quedan muchos minutos más. Pero Dios le dice, ¿será, David, que hay un lugar que tú me puedas hacer? Donde yo pueda habitar. ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Será que hay un lugar? Te voy a dar una idea de mis dimensiones. El cielo es mi trono. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Será que puedes hacer un lugar
donde yo pueda habitar. ¿Qué le parece? Esto para mí es majestuoso por la respuesta que viene. ¿Sabe por qué? Porque hoy por hoy yo veo muchísimos ministerios y muchas iglesias fascinadas con construir instalaciones majestuosas, pomposas, algo impresionante. Son el cutting edge de lo que estamos en la tecnología. Son edificios que se llaman a state of the art, así como lo máximo, como una pieza de arte. Y bueno, si un día Dios nos da eso o más, está bien, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Tal vez Dios nos da hasta la Casa Blanca para hacer allá un grupo de alcance, no sé. ¿Ustedes por qué se ríen? No, Clever. Va a decir Clever, no, hermana. Mire que en Silver Spring estamos luchando y luchando. ¿Cómo va a mandar a la Casa Blanca? Bueno, uno no sabe, Dios nos lo puede dar. Lo cierto es que ese no es nuestro afán, ni es nuestro mayor interés y mucho menos nuestra mayor ilusión. ¿Verdad que no? No, claro que no. Pero yo veo tantas personas en las iglesias a veces fascinados con su decoración, fascinados con el edificio que han hecho, fascinados. Hay templos que tienen acuario para que los que se congregan disipen un poco su mirada cuando están muy cansados de ver al altar. Entonces miran hacia abajo de los asientos, sí, y tienen un acuario. ¡Ay! No se vaya a ir para esa iglesia, hermanos. Hay unos que tienen tremendos asuntos de pantallas por todo lado. ¡Wow! Tú no tienes que ir al culto, tú puedes quedarte en la cafetería del templo y ahí tomarte tu buen café. Chévere, ¿verdad? Chévere, ¿cierto? ¿Cuántos dicen que sí, chévere eso? ¿Les gusta? Se pueden quedar en la cafetería. ¿No les gusta, hermano Villatoro? Se pueden quedar en la cafetería, se toman su buen Starbucks, están en su relajito, viendo su iPad, revisando las notas de Facebook y oyendo al mismo tiempo y viendo en pantalla gigante lo que está pasando allá en el santuario. ¡Ay, qué chévere ese culto!, ¿no? ¿Sabes lo que veo? Lo que dice Romanos 1. Que se han fascinado en construir esculturas para ellos. Así dice. Han construido las cosas pensando en ellos, en su comodidad, en su vanidad, en su prestigio, en su apariencia, pero no pensando en el creador de todas las cosas. Y esto es una referencia que está haciendo Esteban. Y Dios le pregunta a David: te voy a dar mis dimensiones por si todavía te quedan ganas de construirme un templo. El cielo es mi trono y la tierra es donde descansan mis pies. ¿Será que hay algo que tú puedes hacer donde yo pueda habitar? Y amados hermanos, la respuesta a esa pregunta la trae Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cuando Él está hablando con una sencilla y muy pecadora mujer llamada la mujer samaritana. Y Él le dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre busca que le adoren. El templo, la casa, la mejor morada que a Dios siempre podremos levantar es nuestra propia vida, es nuestro corazón. Nuestro ser es el tabernáculo del Señor en este tiempo, el lugar de su habitación. Y en lugar de su habitación sin reservas, sin espacios no rendidos a su señorío, somos templo del Espíritu Santo. Y por cuanto somos su habitación, donde quiera que haya uno de nosotros, allí está la presencia de Dios. Y allí se puede levantar adoración y alabanza al Dios que habitó el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel. Y ahora bajo un nuevo pacto nos ha hecho su morada, su templo. Él se refiere a nosotros como su habitación. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Aleluya. Oh, gloria a su nombre para siempre. Eso es precioso, precioso. Apocalipsis capítulo 21 dice que Juan, el apóstol Juan, vio
Esto ya estamos hablando del final de la escatología, de las profecías que recibió Juan. Y Juan dice en el capítulo 21, no recuerdo exactamente los versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Dice que él vio descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde tú y yo vamos a habitar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y la santa ciudad descendió, y Juan lo está viendo en visión. Y de repente oyó una voz estrepitosa que decía: he aquí el tabernáculo de Dios que habita en ella. Pero él no describe que lo vio, él solo dice que oyó una voz. Y esto hace eco de la profecía que Dios le dio al pueblo a través de Ezequiel, cuando dijo: vendrá el tabernáculo a vivir en medio del pueblo. Gracias a Dios, hace una semana celebramos Navidad. Navidad quiere decir que Dios dijo: yo los envolveré en mi propia presencia, descenderé a ellos, habitaré con ellos, en medio de ellos, y en ellos a Él sea la gloria. Esta fue la profecía que también, o la visión que también vio el profeta Isaías, cuando la Biblia nos dice en el capítulo 6 que Isaías, estando en el templo, dijo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué templo? Mi vida. Mi vida. Tócate ahí el corazón y di: yo soy templo del Señor, templo del Espíritu Santo. El enemigo va a venir para decirte: tú no vales nada, tú ni sabes inglés, mira, tú no eres tan guapo ni tan guapa como aquella persona, ni puedes hablar siquiera. Hazme un favor y no abras la boca. No puedes ni hablar, mira, no puedes ni escribir, terrible ortografía. ¿Vos qué sos? No tenés ni los papeles. No tienes valor. Cuidado, somos templo del Espíritu de Dios. Somos algo valioso. Somos muy, muy valioso. Él nos cela como su propiedad. Amados hermanos, los versículos con los que termina Hechos 7 hacen eco prácticamente de todo este recorrido que hizo Esteban. Esteban demuestra allí que él mismo era un templo lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Magistralmente Esteban traza la palabra de tal manera que pocos hoy en día predican haciendo tanto uso de las Escrituras, mucho menos recitándola. Hoy son muy escasos los predicadores que por lo menos pueden recitar, y ya no se diga los creyentes, pero aquí no hay de esos, amén. ¿Cuántos pueden recitar conmigo el Salmo 1? ¿Se lo saben? ¿Quién se lo sabe? Pase aquí al frente y me lo recita. De verdad. No le voy a pedir el Salmo 119. Salmo 1. Yo sé el que todos no sabemos, Salmo 23. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo no sé si de verdad me convencieron que se lo saben. Pero fíjense a Esteban, él recita la palabra de una manera magistral. Los últimos versículos nos demuestran que lo que hace la diferencia no es tanto lo que podamos recitar de las Escrituras, sino lo saturado del Espíritu de Dios que vaya en nuestro mensaje. Amén. Finalmente, iglesia, el mensaje
que es más fuerte, el mensaje que más contundentemente hablará por nosotros y de nuestra fe, no será tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Le dan la gloria a Dios por ello? El mensaje de Esteban probó que todo cuanto él hablaba era respaldado con lo que él hacía. La manera en que vivía era consistente con su excepcional y su poderosa predicación. Mientras los oyentes, según esta escritura, mientras los oyentes crujían sus dientes, rechinaban. Ahora yo le pregunto aquí rapidito, ¿usted ha visto a alguien que de la ira, de la rabia, rechina los dientes? ¿De verdad lo han visto? Yo no lo he visto. ¿De verdad? No me diga que es usted mismo. No. Pero, hermanos, ¿saben a quiénes yo he visto que rechinan y cruzan los dientes? Cuando están furiosos o cuando están al ataque. ¿Quiénes? Los perros. Puede ser que sí. Bueno, aquí dicen varios que sí, que han visto. Yo nunca he visto un ser humano que haga eso, ¿no? Tal vez Dios me ha librado esta rodeada de verlo muy de cerca. No sé qué pasaría. Pero hermano, ¿a usted no le parece terrible esta descripción? Que la ira, el enojo, la rabia, el deseo de acabar con ese predicador era tanto que crujían, que rechinaban los dientes de cólera contra Esteban. Pero la Biblia dice que él fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Y amados hermanos, en nuestro caminar en Cristo sufriremos persecución, sufriremos rechazo, sufriremos desprecio, sufriremos traiciones, ¿verdad que sí? A veces pasaremos por jornadas de mucha soledad, de mucha incomprensión, como me dice mucho mi pastor panameño. Esta nuestra tarea es muy incomprensible. Y es cierto, a veces pasamos por tiempos de incomprensión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando estamos pasando por esos momentos? Porque Esteban vio la gloria de Dios. Esteban vio a Jesús a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que algunos de pronto ven? Esto no sirve, esto no funciona. Mire, desde que yo me hice cristiano, todo me sale mal. Vieras, es que hasta del trabajo me echaron. No vieras, hay personas que así lo asocian y el diablo está contento celebrando eso, porque ese es el mensaje que les quiere enviar. Pero cuando nosotros somos perseguidos, rechazados, despreciados y todo lo demás, Dios quiera que podamos hacer lo que hizo Esteban, fijar nuestros ojos más arriba de las montañas, más arriba de lo que puedan ver, y allí contemplar la gloria del Señor. Nosotros veremos, diremos, y de nuestro corazón saldrá exactamente aquello de lo que estamos llenos. Amén. En esos momentos precisos, ¿qué va a salir de tu corazón? De lo que está lleno. De Esteban, según la palabra, salió Espíritu de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y quiero concluir con lo siguiente. Esteban conoció, amados hermanos, una fuente de vida que lo apasionó tanto, que él estuvo dispuesto a morir por ella, por esa causa. Hablar de Jesús, predicar de Jesús, entender por su fe, contender por su fe en Jesús, se volvió un asunto de vida o muerte para él. Él no era un simple evangelista, eso no era Esteban. Él no era un simple orador o un conferencista. Él no era un predicador más en la lista de los invitados de la generación. Él era un tabernáculo donde reposaba ampliamente el Señor, y como tal Dios dispuso de él. Con la muerte de Esteban se inicia la línea de los mártires por la fe en Cristo Jesús. Prácticamente todos los apóstoles murieron como mártires. De hecho, el término griego para ese versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese término testigos, de hecho en el griego,
es derivado del término mártir. Quiere decir que tal vez lo leeríamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. ¿Quién quiere ser un mártir? Levante la mano. ¿Nadie? Qué difícil, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos. Ofrezcámonos a Dios como un sacrificio vivo y santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Con la muerte de Esteban se inició esa línea de los mártires. Casi todos los apóstoles murieron como mártires. Algunos murieron crucificados. Usted sin duda lo sabe y yo se lo quiero repetir. De Pedro se dice que él pidió que no lo crucificaran con su cabeza hacia arriba, sino hacia abajo. Eso está en la historia secular. Eso no está en la Biblia, está en la historia secular. Que él pidió que lo crucificaran con su cabeza hacia abajo porque dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Mártires. Muchos murieron decapitados, muchos torturados, toda la iglesia prácticamente desterrada. Todos los cristianos de la era primera sufrieron persecución. Muchos bajo Nerón fueron asesinados en el circo romano alimentando los leones hambrientos. Muchos fueron pasados por la hoguera, pero la historia cuenta que todos murieron glorificando al Señor y hasta cantando alabanzas. Eso es poderoso para mí. Eso para mí es muy revolucionario. Que estés en la hoguera y estés cantando: cuán grande es Él. Eso es muy poderoso. Si es que a veces el cambio de clima hace que el hermano se desanime. Si es que a veces, porque no encuentra las llaves, hace que pierda hasta la salvación maldiciendo. Si es que a veces, porque las cosas no le salen como quiere o como planeaba, porque no le dan la promoción, el salario, el reconocimiento, hace que diga: yo no vuelvo más allá. ¿Qué sería ponerlo en la hoguera? Eso es para meditar, iglesia. Porque este precioso evangelio a ti no te costó, ni a mí tampoco. Pero está bañado en sangre. Ha costado la vida de Jesús y de muchos mártires para que nos llegue a nosotros. Si es que hasta el día de hoy hay creyentes que hasta les cuesta dar al Señor por lo menos algo de lo que reciben. No, ¿cómo se le ocurre el tiempo? Peor el tiempo. No, estoy muy ocupado. Mi servicio, mi servicio no, yo no puedo, eso que lo haga otro, alguien que no tiene nada que hacer. Como que servir al Señor sea para los que no tienen nada que hacer. A veces las tribulaciones, las cargas, los problemas, como que llevan a algunos creyentes a decir: no, yo creo que no. Pero hermanos, este evangelio llegó a nosotros porque hubo hombres y mujeres que junto con sus familias, aunque eran jóvenes y niños, pagaron el precio del martirio para que ese evangelio siguiera siendo predicado. ¿No le parece que eso es revolucionario? Eso es tremendo. Es inexplicable la conducta de estos cristianos. Tiene que ser que más que profesar otra religión, ellos estaban muy conscientes que eran el templo del Señor, donde si el Señor así lo permitía, sus vidas mismas serían la ofrenda en el altar. Tiene que ser que con su carne y con su corazón, estos creyentes se habían determinado como Esteban, caminar hacia el mismo lugar, hacia ti, Dios. Señor, estamos aquí delante de ti. Yo he predicado tu palabra, sencilla pero verdadera, y más cortante que toda espada de dos filos, porque es tu palabra. Te doy gracias por este privilegio enorme que me concedes, porque la Biblia me enseña que hay seres angelicales que anhelan el privilegio, pero tú lo reservaste para nosotros, y a ellos los has puesto como ministradores nuestros. Te doy gracias, Señor. He compartido lo que tu palabra ardía en mi corazón y lo que tu Espíritu puso en mi ser para entregarle a tu pueblo amado.
son tus ovejas. Yo sé que son tuyas. Es tu rebaño. Te ruego que esta palabra, Señor, inquiete, siga martillando y traiga fruto precioso, así como la nieve cuando cae y viene con un propósito y no regresa vacía sin hacer su trabajo. Así como la lluvia cuando la envías tiene una función que cumplir. Así yo te ruego, Dios, este pueblo precioso que muy atentamente ha escuchado tu palabra, que tu palabra nos perfeccione, nos ayude, nos ilumine, nos empodere, nos guíe. En el nombre de Jesús, que esta palabra en los momentos difíciles, tal vez de desprecio o de incomprensión, tal vez de soledad o de rechazo, quizás de abandono o de traición, esta palabra brote como un agua que salta para vida eterna. Que tú des fuerzas al que esté cansado, que tú renueves al que tiene sus rodillas paralizadas, que tú llames a una concienciación clara a aquellos que todavía viven entre dos aguas, que tú los atraigas a ti, cautívalos de ti, Señor, apasionanos a todos por ti y danos una conciencia cada día más clara que tú eres quien habitas en nuestro ser y nos has tenido por dignos de llamarnos tu tabernáculo, tu templo. Guárdanos de ir en una dirección contraria a donde tu Espíritu nos guía. Ayúdanos a ejercer el dominio propio y la autoridad que necesitamos para exigirle a nuestro corazón caminar en obediencia a ti. Señor, como el salmista, yo declaro, mi corazón y mi carne cantarán al Dios vivo. Iremos al mismo lugar donde tú nos guíes, y ese lugar está lleno de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios.